Ya, entonces, ahora sí vamos a comenzar. Ya somos bastante aquí en el Zoom, así que vamos a dar inicio a la clase de ciencias naturales. Para las personas que vienen recién llegando, me presento, mi nombre es Roxana Paulete y voy a estar a cargo de esta asignatura. Ya les voy a comentar exactamente lo mismo que les estaba diciendo recién al compañero con respecto a cómo vamos a estar trabajando para la asignatura. Ustedes, ahí me van corroborando por favor la información. No habían tenido ninguna clase de ciencia, ¿cierto? No, por lo menos no. Yo no. No, ninguna clase. Ya, en la primera clase de ciencia entonces. Ustedes están solo online. No están yendo nadie va a presenciar, ¿cierto? Así es. Ya, Que yo sepa, perfecto. no, señorita. Ya, Solamente aquí online. ya. Son del Biobío, ¿cierto? ¿O no? ¿Ah? Son del Nosotros Yo acá sí Biobío. soy somos del de Biobío. Vigo Vigo, Pichilemu. Pichilemu también. Ah, Por mira, acá vemos de todos los Santiago. lugares. Mire, de Santiago, de Rancagua, de De Pichilemu, del Rengo, Biobío. Entonces, señorita. de Rengo, ya, San Vicente, ya. De todos lados somos entonces. Pichidegua, Perfecto. Pichidegua, ya. Pichidegua, Me Patagua queda Cerro. clarísimo entonces. Somos de Somos de todos lados, pero ninguno va a presenciar. Estamos entonces. Así me organizo porque esta es la segunda clase. Así me organizo para ver el tema de cómo vamos a ir trabajando con las clases de la asignatura. ¿Ya? Primero, como les había dicho anteriormente, tengo una presentación. En la presentación que tengo es lo mismo vamos a ver en el libro por si acaso. Yo solo le puedo cambiar las imágenes, quizás acorto el texto, pero es exactamente lo mismo que vamos a trabajar de manera, de manera física con el libro una vez que lo tengan, si es que todavía no lo tienen en físico, ¿ya? Los que tengan la duda con el libro, directamente se lo tienen que preguntar a Andrés porque él les va a poder responder cuándo es que se los puede entregar. Pero mientras tanto, no se preocupe porque al menos conciencia no se va a perder. Y también está la opción de tener el libro en línea, tenerlo online. No sé si por acá creo que por acá se pueden compartir Profe, documentos. está pegado, está como pegada la cámara. ¿No se ve? ¿Aló? ¿No se ve? No, usted no se ve, profe. No, ay, creo que alguien empezó a compartir. Ya. Ahora sí, ¿me ven? Sí, profe, usted se ¿Me ve. ven? Sí. ¿Sí? Ah, ya, ya, perfecto. Ya, me había saltado ahí la duda. Voy a compartir pantalla. Ojo, Yo no, voy a profe, no compartir la veo. No, todavía no estoy compartiendo nada por si acaso. Todavía no estoy compartiendo nada, pero ¿se escucha bien al menos? Se escucha bien y se ve, Por profe. acá sí, sí. Ya, Sí, ya, se mire. escucha bien. Mire, ya, voy a detener el video por un ratito para que no hayan tantas interferencias por temas de señales, porque donde yo estoy ahora sí está lloviendo y está lloviendo fuerte, por lo tanto, entonces vamos a tratar de ahorrar lo que se pueda de internet para que no tengamos ese problema. Y ojo, que también ustedes pueden tener el problema del internet. Puede que hay alguno que se pegue, pero el otro no, y cuando eso pasa es porque el problema de internet viene de cada uno, ¿ya? Si es que yo me caigo definitivamente, ahí claramente el problema soy yo. Pero si solo uno está teniendo problemas, eso puede ser el internet de ustedes. Ahí refresquen la página, vuelvan a ingresar, si es que tienen ese tipo de problemas. ¿Ya? Yo apagué la cámara simplemente para que eh, tratar de ahorrar lo que más se pueda de internet porque estoy con el internet del celular, porque ya tuve problemas de señal con el tema de la lluvia, ¿ya? Como les estaba comentando entonces, hago una presentación que es exactamente de lo mismo del libro y ahí vamos a empezar a avanzar con el respecto al libro. Cuando le entreguen los libros a ustedes de ciencias naturales,
En el set de libros solo de ciencias van a venir alrededor de 6 o 7 libros, no recuerdo muy bien. Todos de ciencias naturales, ¿ok? Eso los vamos a ir abordando clase a clase. No vamos a ver los 7 libros en un mismo día, por si acaso, ¿ya? Sino que simplemente vamos a ir avanzando. Por ejemplo, hoy día vamos a partir con el módulo 1 del libro 1, y yo creo que vamos a demorarnos 2 clases en eso. Entonces, esta vez y la próxima vez que nos veamos, vamos a trabajar con ese libro. Y ya cuando avancemos, yo les voy a decir, ahora vamos a ver el módulo 2 y así no siempre tienen que estar con el libro a mano, ¿ya? Para que siempre vamos trabajando en orden con los módulos que están allí. Entonces, ahora sí voy a empezar a compartir. Cuando yo empiece a compartir, les voy a pedir por favor que me verifiquen si ustedes pueden ver el PPT. Ya, ahora sí. ¿Ustedes están viendo el PPT? Yo debería estar No, compartiendo. ¿Todavía no se ve? no, No, no se nada. ve nada. ¿No? Ahí sí. Ahí Ahí sí. sí. Sí, ya, perfecto. Genial. Ya. Ya, lo ven entonces. Genial. Como les decía entonces, así es como vamos a trabajar en todas las clases. Yo tengo un PPT, lo mismo que el libro, y vamos a ir avanzando. ¿Cómo podemos hacerlo? Les voy a pedir que tengamos cuidado con los micrófonos, ya para que de esta manera no interfiramos en la comunicación con los otros compañeros. Podemos interactuar todo lo posible en la clase, es la idea que yo haga preguntas y ustedes participen en las respuestas de esta pregunta, pero apretamos el micrófono para participar y después los volvemos a apagar porque si no se nos empieza a generar un eco a todos y no, nadie se va a escuchar con nadie. Así que la idea es que todos participemos. Una vez que participemos, apretamos nuestro micrófono y después lo volvemos a apagar, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ir sacándole fotos, como ustedes quieran ir haciéndolo con respecto al tema de los apuntes. Una vez que tengan el libro, es exactamente los libros que tenemos aquí. Vamos a partir, como yo les decía, ciencias naturales. Ciencias naturales es una de las grandes ramas de la ciencia que se divide en 3, ¿ok? Nosotros vamos a abordar durante todo las clases que vamos a tener, las 3 grandes áreas de la ciencia, que es física, química y biología, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con química lo vamos a relacionar con el conocimiento de la materia, de los elementos químicos, la tabla periódica y todo eso. Lo que tiene que ver con física lo vamos a relacionar, por ejemplo, con la gravedad, con la fuerza, con el movimiento. Para terminar viendo todo lo relacionado con el módulo de biología, que en biología uno estudia todo lo que tiene que ver relación con la salud, con el ecosistema, con los seres vivos, con su composición y todo eso, ¿ya? Esa es la manera en cómo vamos a trabajar. Ciencias naturales en sí, pero dividido en 3 grandes áreas. Les voy a dejar mi correo. En mi correo, yo esta clase que estoy presentando ahora la puedo compartir sin ningún problema. ¿Ok? Basta con que alguien me envíe un correo y me diga, profesora, soy de educación de adulto, que también trabajo en otro colegio, soy de educación de adulto y me podría compartir la clase de hoy. Yo no tengo ningún problema y les puedo ir compartiendo esto mismo. Pero para tranquilidad de ustedes, eh, es lo mismo que sale anotarlo y si alguien necesita la clase, yo se la comparto sin ningún problema. ¿Alcanzaron a anotar el correo? ¿Alcanzaron a anotar el correo? A mí no me ha salido Sí, nada, ya lo profe. anotamos. Ya. Yo no vi nada. Esperemos un poquito, No lo profe. vi. No se preocupe, si yo lo espero, si esa es la idea, que me vayan avisando ustedes para no ir ni tan rápido ni tan lento. Alguien me dijo que no veía nada. El correo aparece abajo donde sale el nombre de la profesora. Sí, Ciencias dice naturales, el correo. nombre de la profesora y correo. No, que había un compañero que no sabía. Ah, ya. No, sí, Me porque estaba alguien me había avisando. dicho que no, que no lo veía. Lo logró ver el compañero, espero que lo haya podido ver. Le puedes sacar una fotito después, no hay problema. Ya, ahora sí me dice.
Mira, Pamela ahí nos está dando un tips. Mejor que volteamos el celular y así el PPT se va a ver mejor. Sí, porque muchos de ustedes me imagino que están conectados desde el celular. Claro, volteamos el celular, se va a ver en modo presentación completa. Marisela me dice que no lo ve. Marisela, pero la presentación la estás viendo, ¿cierto? El fondo verde donde dice ciencias naturales. ¿Eso lo ves, Marisela? El correo no lo ve. Se los voy a anotar, no se preocupen. Se los voy a dejar en el chat. Ahí está. Se los dejé en el chat de todos modos para que lo puedan registrar y lo puedan guardar. Estaba ahí tal cual como lo había dicho la compañera anteriormente, estaba debajito de mi nombre. Lo dejé en el chat por si acaso. Entonces, partimos. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros abordar en esta primera unidad, en este primer módulo? Como les dije anteriormente, los libros se ordenan por módulo. 7 módulos aproximadamente, 7 libros aproximadamente, 7 unidades las que vamos a estar abordando. En esta primera unidad, nosotros vamos a abordar todo lo que está relacionado con el átomo, el modelo atómico, la energía y las propiedades que tiene un elemento. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Nosotros vamos a partir justamente con el átomo. Y aquí sí que me gustaría escucharlos a ustedes con qué es lo que sabemos al respecto de esto. Yo sé que muchos de ustedes, años que no estudiaban, años que me van a decir, no, que o les fue mal en ciencia, tiene una mala experiencia. La idea es que aquí aprendamos todos juntos y empecemos a recordar eso que quizá en algún momento está por ahí guardado. Átomo o química. ¿Alguien se acuerda algo de química en el colegio o no? O estamos muy perdidos. O nunca tuvieron química. Cuenta. Oiga, La profe, verdad es que el átomo, recuerdo muy poco. Ya, el ahí hay átomo una. es la partícula más chica de la materia. Ya, ¿No? muy bien, Ángel. Excelente. Por ahí una compañera fue súper sincera y me dice, ¿sabe qué, profe? No me acuerdo nada. Y también es súper válido porque para eso estamos aquí. Y Ángel ahí ya más Mateo nos dice, profe, es la partícula más pequeña de la materia. Tal cual como nos dice Ángel, el átomo es esa cosa más pequeña que compone a todo lo que nos rodea en la naturaleza. Pero cuando digo todo, es todo. O sea, compone desde yo como persona hasta, por ejemplo, este audífono que estoy hablando, el material concreto que me rodea, tanto inerte como vivo, las montañas, todo lo que se está componiendo en el planeta está compuesto por átomos, esa partícula más pequeña, ¿ok? Y por ahí también vamos a estar recordando que yo me imagino que a más de alguno en algún momento lo hicieron sufrir con la tabla periódica. ¿Se acuerdan de la famosa tabla periódica? Alguien lo tienen que haber torturado con que se mandara a estudiar toda esa cuestión. ¿Se acuerdan de la tabla periódica o no? Sí, profesora. ¿Se acuerdan? La tabla periódica, esta tablita donde estaba la composición de todos los elementos químicos que encontramos en la naturaleza, tantos que se encuentran de manera natural, porque también en la tabla periódica vamos a encontrar algunos que son artificiales o creados por el hombre. Todos esos elementos que están allí están compuestos justamente por átomo, que es esta partícula tan pequeña que existe en la Tierra y que compone a todo el resto de los elementos en la naturaleza. Todas esas cositas que nosotros encontramos en la tabla periódica reciben justamente el nombre de elementos. Entonces, por ejemplo, esta es la famosa tabla periódica que yo les estaba hablando. ¿La están viendo? ¿La ven o no? La voy a ver. Sí, ¿Sí? Sí, profe. Esta es la tabla periódica que yo les estaba hablando recién. La tabla periódica que tenemos acá está compuesta por diferentes elementos. Así es el nombre que reciben cada una de estas cositas que se encuentran ahí descritas con estas letras que poco se ven. Los que están aquí son elementos. ¿Elementos como cuáles? Bueno, aquí encontramos, por ejemplo, el oxígeno, tan importante para vivir. Encontramos, El agua. por ejemplo, el hidrógeno. Mira, ahí voy a hacer un alcance, porque mira, tú me acabas de decir el agua. No te olvides de eso sí, porque si yo me voy a buscarlo uno por uno a la tabla periódica,
no voy a encontrar el agua. No la encuentro así como agua, pero, ¿de qué está compuesta el agua? ¿Alguien sabe así como la fórmula química o la composición del agua? Oxígeno Oxígeno, y nitrógeno, ¿Oxígeno y? ¿Alguien me dijo? nitrógeno. Hidrógeno, hidrógeno. Hidrógeno y oxígeno. Sí. Perfecto, hidrógeno y oxígeno. Pero mira, si yo me voy a la tabla periódica, no encuentro el agua. No encuentro el agua No. como tal, pero en la tabla periódica sí encuentro el oxígeno y sí encuentro el hidrógeno. Por lo tanto, en la tabla periódica vamos a encontrar estos elementos que están naturales, que están en la naturaleza como tal, y que entre ellos, algo muy importante, se pueden juntar para poder hacer otros compuestos en la naturaleza. Si yo los encuentro solitos y yo los encuentro aquí en la tabla periódica, voy a hablar de elementos, como por ejemplo, el que tú me mencionas, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el El oro, fósforo, la plata, el fósforo, muy bien, el cobalto, el níquel, el azufre, el cobre. el cobre, todos esos están en la Mercurio. tabla periódica. Pero si yo los junto, puedo generar un compuesto, o sea, algo hecho por dos o más elementos. Por ejemplo, el mismo agua. El agua es un compuesto hecho por dos elementos que sí encuentro en la tabla periódica, porque el hidrógeno y el oxígeno están, pero el agua en sí no la voy a encontrar allí, porque esos se van a juntar y van a formar este compuesto. El elemento que está en la tabla periódica está compuesto en sí por átomos. Por ejemplo, una moneda de oro va a estar compuesta por átomos de oro, porque el elemento se compone por átomos específicos del mismo elemento. Si yo voy al nitrógeno, voy a encontrar que el nitrógeno está compuesto solo por átomos de nitrógeno. Si yo voy a la plata, me voy a encontrar con que la plata está solo hecha por átomos de plata. Si yo voy al cobre, voy a encontrar que el cobre está hecho solo por átomos de cobre. O sea, cada elemento de lo que está en la naturaleza se compone por átomos y átomos específicos para el elemento que lo está componiendo. ¿Se entiende eso o no? Hay una reacción que podemos ocupar que se llama dedito arriba, que debería aparecerles abajo. No sé si algunos ya la han ocupado, pero si la han ocupado, les pediría que me subieran el dedito para ver si vamos a entender. Perfecto, ahí veo algunos deditos arriba entonces. ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? El átomo, la partícula más pequeña que tenemos en la naturaleza, en donde ese átomo compone, cuando se junta, muchos átomos del mismo elemento componen a este elemento de la tabla periódica. Ahí veo a varias manitos arriba que va a ser más fácil que reaccionemos así con la manito arriba para que no colapsemos ahí el tema del micrófono. Súper bien, entonces veo hartos deditos arriba. Sí, seguimos. Tal como dice acá, esto es como, yo creo que más de alguno lo ha visto así como en las películas, en los monitos, ahí con los niños, más o menos lo que es un átomo, súper caracterizado lo que está aquí, pero más o menos así es como se ve un átomo. Perdón, es la unidad más pequeña que compone a toda la materia que nos rodea en la naturaleza. Cuando digo toda la materia, es toda, materia inerte, materia viva. Toda la materia que nos compone en la naturaleza va a estar hecha o compuesta por átomos, átomos de un único elemento, que, vuelvo a repetir, los elementos en sí se pueden juntar y generar compuestos, como lo vimos, por ejemplo, con el agua. Voy a, mm, voy a dejar de compartir, a ver si podemos usar una opción aquí que nos daba una pizarra. Aquí. Estoy cargando para que voy a abrir una pizarra. No sé si... Ya, ahí la abrí. Debería verse su pantalla ahora en blanco. ¿Se ve así o no? Ya, ahora veo que están todos ahí en la pizarra.
No me rayen la pizarra todavía, por favor. Les voy a pedir que no me rayen la pizarra, porque les voy a dar un ejemplo de la composición de el agua para que entendamos la diferencia entre los elementos y los compuestos, ¿ya? Entonces, agua, me habían dicho por ahí, agua. ¿Están viendo lo que voy escribiendo, cierto? ¿Se ve? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Acá tenemos entonces, tenemos el agua. Composición química, o sea, químicamente el agua se compone de dos elementos. Un hidrógeno y oxígeno. Si yo les hablo químicamente hablando, esta es la composición que tiene el agua. H2O. ¿Habían escuchado de ella, cierto? La composición química del agua está Sí, compuesta, H2O, hierro y oxígeno. está Hidrógeno y compuesta, oxígeno. hidrógeno, muy bien. Está compuesta por dos elementos. Primero, el hidrógeno, lo voy anotando aquí en la pizarra, y también compuesta por el elemento llamado oxígeno. Ambos, acá, cada uno de ellos, y lo voy a poner en amarillo para que lo logremos diferenciar, vamos a estar hablando de un elemento en sí solo. Hidrógeno como elemento, oxígeno como un elemento. Pero cuando hablemos de una composición de dos elementos o más de estos en la naturaleza, vamos a dejar de llamarle elemento y vamos a hablar nosotros de un compuesto. Por lo tanto, el agua en este caso vendría siendo un compuesto. ¿Un compuesto de qué cosa? Un compuesto de hidrógeno más oxígeno. E inclusive, sin ir más lejos, nosotros podríamos calcular cuántas moléculas de hidrógenos y cuántas moléculas de oxígeno están conteniendo una sola partícula de agua. ¿Y por qué? Porque el numerito está a simple vista. Eso Quiero se va en la preguntar, tabla, a ¿cierto? simple ¿Se ve en vista, la tabla? ¿cuántas partículas? Mire, se ve en la tabla, sí, se ve en la tabla periódica, pero yo lo tengo más fácil porque lo tengo anotado en la pizarra. Si yo les preguntara, ¿cuántos hidrógenos componen al agua? ¿Cuánto me podrían decir ustedes? El torpedo está en la pizarra. Dos. Dos, perfecto. Dos. Es súper fácil identificarlo porque cada vez que nos pongan un compuesto, nos van a dar la pista inmediatamente de cuántos elementos, perdón, cuántos átomos de ese elemento lo están componiendo. En este caso, dos hidrógenos. Y aquí quizás no es tan simple, pero sí lo vamos a poder recordar cuando al lado del elemento que a mí me pongan, no me ponen el numerito que lo acompaña, ese numerito siempre va a estar representando al 1, ¿ok? Vuelvo a repetir, cuando en un elemento, cuando tengo un compuesto, pero ese compuesto, el elemento que lo acompaña, no tenga un número, ese va a estar representando a 1. Por lo tanto, sabemos que tenemos dos hidrógenos componiendo el agua. ¿Cuántos oxígenos vamos a tener entonces? 1. 1. Excelente, muy bien. ¿Por qué? Porque en este ejemplo claramente lo vimos, no había ningún número acompañándolo, y como no había ningún número acompañándolo, nos damos cuenta por lógica que el número que ahí debería representar es el 1, ¿ok? Ahí tenemos la diferencia entre un compuesto y un elemento. El elemento lo encuentro en la tabla periódica, el compuesto necesito que se unan dos elementos o más para generar. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Dedito para arriba, si lo entendemos. Dedito para arriba, entonces, si lo entendemos. Muchísimas gracias. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner aquí, que me imagino que han escuchado de este contaminante. Dióxido de carbono. ¿Han escuchado del dióxido de carbono? Preocupante hoy día. ¿Han escuchado de él? Sí, profe. El dióxido de carbono, Sí, lamentablemente, sí. es uno de los elementos de mayor contaminación hoy día que nos debería que preocupar a todos. Dióxido de carbono. Profe, consulta. Diga. Cuando un elemento, mire, dice el elemento está
está en la tabla, cuando ese elemento está en la tabla periódica. Está Y en el la tabla periódica. compuesto, ¿cuánto necesita? 2 o más. Mm, 2 o más. Con 2, porque un compuesto puede estar generado por 2 o más elementos. Entonces, el elemento en sí siempre lo van a encontrar en la tabla periódica. Y el compuesto va a ser que se juntaron 2 o más elementos para generar ese nuevo compuesto. Es como una mezcla, se hizo una muestra. Yo quiero hacer un queque, tengo los ingredientes por separado. Tengo la harina, tengo la leche, tengo la mantequilla. Por sí sola no hacen el queque. Pero si los junto y hago la mezcla, voy a tener este nuevo que es el producto que es el queque. Acá o lo mismo, los elementos por sí solos pueden estar en la naturaleza. Ojo, que también hay elementos que no son naturales y son generados por el hombre. Pero la gran mayoría de ellos sí son naturales, se encuentran por sí solos en la naturaleza, pero también se han juntado y esto al momento de juntarse han generado nuevos compuestos. ¿Ok? Como por ejemplo, este otro compuesto que vamos a poner en el ejemplo de acá. El dióxido de carbono, perdón, que yo les preguntaba si lo conocían, este contaminante hoy día que anda dando vuelta, pero por todos lados. Dióxido de carbono, por casualidad, solo si es que alguien se lo sabe, la composición química del dióxido de carbono, si estoy pidiendo mucho, no importa. No, no se preocupe. CO2. Químicamente hablando, esta es su composición. Por esto se compone por CO2. Yo creo que hay uno que ya podríamos identificar. ¿Cuál reconocemos de estos dos elementos que están aquí? ¿Reconocemos alguno? Oxígeno. Oxígeno, Oxígeno. Y me pueden decir incluso, ¿cuántas moléculas de oxígeno? 2. Dos 2 y una moléculas. de carbono. Excelente. Y aquí había uno que no habíamos mencionado, que era el carbono. Muy bien. El carbono es la C, la voy a poner ahí. La C es igual a carbono. La O es igual a oxígeno. Esto lo encontramos en la tabla periódica. Y si yo les pregunto cuántas moléculas de carbono componen al dióxido de carbono, sabemos que si no hay números, ¿cuántos 1. representaba esto? 1. Muy bien. ¿Y de oxígeno cuántas moléculas lo están componiendo? 2. 2, porque está súper explícito y ahí está representado. Y por eso se llama dióxido de carbono. Di de 2, óxido de oxígeno, de carbono por el carbono que está presente. Y por ejemplo, esos dos elementos se juntaron en la naturaleza y generaron este contaminante tan grande y preocupante para... Ojo, preocupante y contaminante para nosotros, pero debido a los grandes grados de contaminación que tenemos, porque el dióxido de carbono es muy importante para la generación de oxígeno. Si no hubiésemos tenido dióxido de carbono, por consiguiente, no tendríamos la molécula de oxígeno. Ojo ahí, porque este es un elemento vital para que las plantas, ojo, para que las plantas se puedan alimentar y de esa manera a nosotros generarnos como desecho el oxígeno necesario en la respiración. ¿Ok? Ahí tenemos entonces. ¿Se entendió la diferencia entre elemento y compuesto? Dedito para arriba. ¿O todavía no? Ya, ahí veo algunos, ahí sí, ahí veo algunos deditos. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí veo algunos deditos. Muy bien, entonces voy a seguir compartiendo la clase. Voy a volver a compartir el PPT. ¿Cómo es que llegamos a estas conclusiones en que los átomos eran las partículas más pequeñas que existían en la naturaleza, perdón? Justamente por teorías que se formularon científicos en los cuales proponen los modelos atómicos y toda la composición que tiene el átomo. ¿Y por qué digo la composición del átomo? Porque si bien el átomo en sí es la partícula más pequeña existente en la naturaleza, en su composición tiene partes que lo componen, ¿ok? Y toda esta teoría atómica va a partir por el señor Dalton, que Dalton nos propone, dígame, dígame. Que sabe que donde estoy es muy mala la señal y se me corta, se me escucha cortado, se me apaga me sale Ah, la de la página. pero mire, la clase Así va a que yo creo que me quedar voy a tener que grabada. retirar.
Ya, pero la Ya. clase va a quedar grabada por si acaso y yo después al final de la clase les voy a decir más o menos hasta qué página del libro avanzamos para que después puedan ir a estudiar. ¿Ya? Sí, porque le escucho como todo cortado, pausado, no puedo escucharle bien. ¿El resto me escucha bien? ¿Me escuchan bien o no? Nosotros sí le escuchamos bien. Sí, ya. Sí, entonces luz debe ser, claro, debe ser el internet. Es que consideremos que igual, al menos aquí donde estoy yo, temporal casi, así que igual la situación del clima afecta muchísimo en la señal y los entiendo, así que no se preocupe, ¿ya? La clase igual va a quedar grabada por si alguien le pasa lo que le acaba de pasar a Luz ahí que se tiene que retirar justamente por eso, ¿ya? Pero los entiendo. Si todos empiezan a decir que yo me escucho mal, es porque claramente el problema podría venir de mío, así que yo les pediría inmediatamente que me avisaran, ¿ya? Entonces, no hay problema ahí en la compañera que me acaba de hablar que se retire porque con estos problemas de señal. Entonces, estábamos en teoría atómica. Había dicho que se había generado por una idea que se había propuesto incluso antes de Cristo esta idea, pero Dalton, en primer científico ya así como por el año 1900 y algo, propone esta primera teoría en donde la proposición que él hace en ese instante fue muy importante para poder continuar la investigación de lo que se refería el átomo, ¿ok? Él propone algunos principios en los cuales de ahí se comienza la generación del estudio más importante, por así decirlo, o más exhaustivo con respecto al átomo, y es él quien propone esta idea de que todos estábamos, toda la materia que nos rodeaba en la naturaleza justamente estaba formada por átomos, ¿ok? Esa fue una proposición que él hace a partir de un filósofo planteado, perdón, antes de Cristo. También nos dice en su misma proposición que si bien toda la materia estaba formada por átomos, estos átomos, aun siendo la partícula más pequeña existente en la naturaleza, en sí la partícula tenía diferente peso, ¿ok? ¿Qué quería decir esto? Que a pesar de ser la partícula más pequeña, pesaba, por el término correcto es masar, ojo, pesaba distinto el átomo, por ejemplo, de hidrógeno que el de oxígeno, que el de carbono, que el de nitrógeno. Los átomos en sí van a tener una masa, o sea, van a tener una valoración, van a tener un peso distinto entre sí, a pesar de ser la partícula más pequeña que lo compone, ¿ok? Y también estábamos en la propuesta en que existen sustancias hechas por un solo tipo de átomo, por ejemplo, el nitrógeno hecho solo por átomos de nitrógeno, el oxígeno hecho por solo átomos de oxígeno, el carbono solo por átomos de carbono, pero también existen otras sustancias en la naturaleza que pueden estar compuestas por más de un tipo de átomos, y esos van a ser los compuestos, cuando los elementos se juntan en la naturaleza y pueden generar estos nuevos compuestos en donde van a estar hechos de más de un tipo de átomo. Ya lo vimos, por ejemplo, el agua va a estar compuesta por átomos de hidrógeno y también de oxígeno, ¿ok? Esa es una de las primeras teorías atómicas que nos propone Dalton. Bueno, aquí les vuelvo a mostrar un poquito en lo que hace referencia a la tabla periódica. Yo no les voy a pedir ni para la prueba, tampoco les van a pedir que se aprenda cada uno de los nombres que está acá porque es inhumano. A más de alguna en el colegio sí lo hicieron aprendérselo. De hecho, hasta a mí me tocó interrogación sobre los elementos de la tabla periódica. Hoy día no somos tan tortuosos con el tema de la tabla periódica porque está ahí. O sea, yo siempre lo he pensado así, ¿para qué si me voy a una tabla y están todos ordenaditos y no tengo para qué, para qué andarme craneando yo porque cuánto tiempo no estudió cada uno de estos caballeros para posicionarlo ahí? O sea, ¿por qué nos tenemos que aprender esto de memoria? Pero sí hay unos muy importantes que de hecho yo ya me di cuenta que muchos de ustedes manejan y que son los que normalmente podrían llegar a preguntarnos o ponernos un ejercicio. ¿Como cuáles? El hidrógeno, ya sabemos que su abreviación es la H, porque ojo, nosotros aquí en Latinoamérica estamos
puras me tiene que hay puras letras que significa cada uno de ellos. Cada una de esas letras es la abreviación justamente del elemento que estamos mencionando. Por ejemplo, aquí tenemos la H porque representa el hidrógeno. Abajito tenemos una LI porque representa el litio. Al lado tenemos una BE porque representa el berilio. Y así, cada uno tiene una abreviación, por así decirlo, de su nombre, en donde se ordenó de esa manera la tabla periódica. Pero ¿cuáles son los más relevantes, los más importantes o los que normalmente siempre vamos a estar ocupando como ejemplo? Y sería bueno que nos aprendiéramos. Los voy a escribir en el chat para que no se me pierda. La H, que la H, ¿qué significaba? Hidrógeno. Hidrógeno, muy bien. Yo los voy a escribir en el chat y después ustedes de ahí lo pueden ir rescatando. Otro importante, la O. La O, ¿qué Oxígeno. significaba? Oxígeno, muy bien. Otro importante, la C. ¿Qué significaba la Carbono. C? Carbono. Carbono. Carbono, muy bien. Lo estoy anotando en el chat por si acaso. Otro importante, la N. ¿Alguien sabe? Nitrógeno. Nitrógeno. Excelente. ¿No ven? Se lo sabían. Alguien torturaron aprendiéndose esto, parece. Nitrógeno. Ahí tenemos el chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno. ¿Qué otro más importante que nos, como para decir que lo podemos ocupar? Cloro. Cloro. ¿Se lo saben el cloro o no? Cl parece que es. Cl, muy bien. Me parece que a usted lo torturaron con la tabla periódica. Cl. La Un P, poquito. un poquito. La P, Potasio, ¿no? ¿cómo? Potasio. No, no es potasio. Yo sabía que sí me iban a confundir. Lo hice con mi qué. ¿Por qué? La P significa El fósforo. fósforo. Pero ¿por qué? Pero, profe, ¿a dónde está la P en fósforo? En ningún lado, que está escrito en inglés. Por eso. ¿Petróleo? Profesora, buenas tardes. ¿El gas cloro estará inserto en CL? No entendí la pregunta, amor. Disculpa, no la entendí la pregunta. A ver si me la puedes formular de nuevo. ¿Y cuál otro más que les voy a pedir así como que se A ver. pueden aprender? Y la S. Ah, no, la E, ya sé cuál más. S, que es azufre, y Ca, que es calcio. Ya, con eso yo me conformo. Pero aparte los vamos a estar trabajando igual, vamos a estar hablando de esto, por lo tanto se los van a aprender igual. Ya se sabían el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el cloro. Se sabían 5. Con eso estamos súper Profe, bien. Dígame. guay, bueno, buenas tardes a toda la clase, chiquilla y a todos presentes. Buenas Lo tardes. que pasa es que yo hace años me dediqué al transporte de cargas peligrosas. Ya. Y una de esas Oh, es el gas cloro. ¿trabajabas mucho No, con trabajo. química y todo Sí, lo que... Ah, trabajas mucho con todo lo que tiene que ver Ahora, esto. ahora estoy en el GNP y el GNL. ¿Ya? Pero lo que siempre tuve la duda, yo se lo preguntaba a las personas que estaban a cargo, porque el cloro es Cl, Sí. ¿cierto? Y el gas cloro, también un producto químico que se produce del cloro, obviamente. Le preguntaba si también estaba clasificado en el Cl y nunca nadie me dio una respuesta. Es que lo que pasa es que, mira, en sí el cloro en sí como composición es Cl, pero en como ellos lo manipulaban, quizás podía tener otro, no otro nombre, pero sí otro número que lo acompañaba. No sé, a lo mejor tú en tu trabajo, Mauricio, te lo voy a anotar en el chat, podrías encontrarte con fórmulas así y un número pequeñito al lado. Te lo anoté si se ve como grande, pero debería ser un número pequeñito al lado. Quizás lo manejaban con números para poder. Hay un teléfono, Una había un. consulta, los números son cuántos componentes tiene, Los cuántos elementos números digo. son los números son los átomos que componen ese elemento. A lo mejor ahí estaba la manipulación que hacía Mauricio, la desconozco la verdad, pero el elemento no cambia. Yo puedo cambiar la forma, puedo cambiar incluso el estado, de gas a líquido a sólido, pero el numerito puede variar, pero el nombre del elemento sigue siendo el mismo. E inclusive,
ese numerito que a veces uno lo ve como, se ve como súper, de hecho se representa en miniatura el numerito al lado, es tan importante porque el elemento si no se representa de esa manera, no cumple la misma función. Por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno, que es la O, está en la tabla periódica, sí, pero el oxígeno que nosotros respiramos es así. Imagínense el 2 chiquitito, porque debería ser el chiquitito. Porque el oxígeno tal cual como está, nosotros no es respirable, pero el O2 sí es el que nosotros necesitamos, por ejemplo. El numerito que lo está acompañando se ve insignificante, pero la verdad no lo es porque cambia mucho el comportamiento que tiene el elemento en la naturaleza. ¿Ok? Me imagino, Mauricio, que por ahí tiene que haber estado la respuesta, pero la verdad sí como la composición del nombre no debería nunca haber variado, pero sí puede variar el numerito que lo acompaña, ¿ya? Eso sí. Digo que Claro que a lo mejor los especialistas ahí te van a poder responder mejor. tengo una hoja de datos de seguridad, la puedes buscar, puede que ahí esté, pero siempre tuve esa A lo duda. me- Mira, fíjate si está CL, debe estar CL, y Sí, puede sí. que haya unas letras antes Mm. y números, porque inclusive puede que sea un compuesto, que sean más de un elemento, cloro con algo, que esté componiendo No, justamente este gas de cloro. era solo gas cloro. Claro, fíjate ahí que a lo Vale, mejor yo lo puede que veo. lo esté Ya, acompañando otra letrita, porque cada letra, y después de hecho, si tú te vas a la tabla periódica, podías encontrar el nombre de la letra y saber el elemento en el cual estás, que estás trabajando. ya, profe, vale, gracias. Ya, entonces, esos más o menos, ustedes ya se sabían varios de eso, la verdad, van a ser los que vamos Profe, una consultita. a estar hablando y de esa manera también ustedes los van a poder ir manejando. Dígame, Usted puso ahí por ejemplo, ya el oxígeno es O, pero después te dio un ejemplo de O2. Ese es el oxígeno que respiramos nosotros, ¿verdad? respirable, Ya, pero usted habló en delante de que el número, ¿cómo se llama? El número de moléculas que contiene el de, oxígeno. de átomos. O sea, puede ser átomos o moléculas o son átomos. No, átomos, el número de átomos. La molécula en sí es el elemento del que estamos hablando. El átomo es el que está componiendo a ese elemento. Por ejemplo, el oxígeno solo compuesto por átomos de oxígeno. No hay ningún otro átomo que componga el oxígeno. No así el agua, porque el agua está compuesto por oxígeno, pero también por átomos de hidrógeno, por ejemplo. Hidrógeno. ¿Se entiende la diferencia? Ya sí, porque en delante puso dióxido de carbono es CO2. Por ejemplo, El 2 son los átomos. átomos. Dos, en este caso, dos átomos de oxígeno, un átomo de carbono. Ahí tenemos dos elementos componiendo a un compuesto con claramente átomos distintos, con dos tipos de átomos en su formación, porque estamos Ya, con profe. dos elementos distintos. Lo había ¿Se entiende o apuntado no? mal. Ya, profe, gracias. Ya, perfecto. Porque enfatizo un poco en esto, la verdad, en la prueba nos salía la diferencia el año pasado, si no me equivoco, sí, la diferencia entre un elemento y un compuesto, y justamente nos ponían un ejercicio muy similar a esto, en donde teníamos que diferenciar entre un elemento y un compuesto, y claro, la diferenciación es simple. ¿Por qué? Porque el elemento lo vamos a encontrar solo en la tabla periódica, mientras que el compuesto va a ser la composición, valga la redundancia, de dos o más elementos de la tabla periódica. Por eso es que le damos tanto énfasis a esto. Esa es el otro tips, por así decirle, que les puedo dar. Yo ya había trabajado en base a este sistema, por lo tanto, más o menos uno sabe lo que pueden preguntar, no sabe las preguntas en sí como tal. Me encantaría decirle, no, estudiese esto nomás, sería más fácil, pero más o menos sabe uno para dónde van las preguntas, entonces hay cosas que le vamos a dar más énfasis y van a ser más importantes, como también van a haber otras que vamos a decir, no, leámoslos nomás o estudiémoslo así, porque la verdad que de ahí que puede que no salga ninguna pregunta, como puede que salgan muchísimas más de las que uno maneja, que son preguntables, por así decirlo. Y este es un tema completamente preguntable, que es un átomo, la diferencia entre un elemento y un compuesto, o un ejercicio en donde tengamos que identificar cuál es el elemento y cuál es el compuesto que componen en sí el ejercicio, ¿ya? Por eso es que le estamos dando más énfasis a esto.
Entonces, sigamos. Y vamos aquí. Tabla periódica. Y así, a medida que va pasando el tiempo, nos vamos generando, gracias a los diferentes científicos que fueron aportando de alguna u otra manera a este conocimiento científico, la forma en cómo vemos el átomo, la forma en cómo entendemos el átomo, ¿ok? Parte de una idea de que la materia está compuesta por algo, así tal cual, algo compone la materia. Dalton da el paso cientos de años después a decir sí, ese algo es un átomo y el átomo compone al elemento en la naturaleza, el átomo, diferentes elementos tienen diferente masa, masan distinto, pesan distinto. Por ejemplo, seguimos avanzando después con las generaciones de ideas de este modelo atómico y nos vamos con los propuestos de Thomson. Y aquí también me voy a hacer un alto porque esta pregunta también podría llegar a ser una de las preguntas importantes en una evaluación. Thomson. Thomson es otro científico que también abordó el tema del átomo y su investigación fue muy relevante. Primero, el átomo, como les había dicho anteriormente, es la partícula más pequeña, pero hay algo que también lo forma a él, ¿ok? Y este señor, Thomson, hizo la primera proposición de qué era algo que lo estaba componiendo al átomo y define el primer concepto y uno de los muy relevantes que vamos a empezar a hablar después, que es el concepto de electrón. ¿Por qué es tan importante? Porque los átomos se componen de energía y como es energía, tienen energía de diferentes cargas. Vamos a tener cargas positivas, cargas negativas y cargas neutras. Justamente el electrón va a comportarse como una carga negativa en el átomo. O sea, la parte negativa del átomo, la carga negativa en sí, va a ser responsable el electrón. Y este descubrimiento, por así decirlo, que aborda Thomson, fue relevante porque es una de las partes más importantes que tiene el átomo, perdón, que es el electrón. ¿Y qué otra cosa importante nos propone Thomson? Este modelo llamado modelo Modín de Pasa. Si nos vamos a la imagen anterior, de todas las imágenes de propuestos de átomo, este es el menos parecido en sí en comparación a los otros. No sé si lo logran ver, que este redondito aquí amarillo que tenemos ahí donde dice Thomson abajo. El de Thomson, 1904. el de 1904, el mismo. Thomson propone justamente este modelo llamado, así mismo lo llamaron, modelo budín de pasa. ¿Por qué? Porque era como una masa que tenía puras pasas alrededor. Así se lo imaginó él en ese minuto, entonces lo propone así, modelo budín de pasa. Y él dijo ya, toda la masa del átomo, o sea, toda esta masa que está componiendo el budín, es positiva en carga, pero no le dio nombre, solo dijo es positiva. Pero las pasas del budín van a ser lo que él llamó electrón y que iban a estar cargados de manera negativa, ¿ok? Y claro, vuelvo a repetir, si nosotros o comparamos con los modelos, con todos los modelos que vienen después, este es el modelo más rudimentario y un modelo que se desplaza luego, poco tiempo después, gracias a las investigaciones de otro señor que vamos a ver a continuación, ¿ok? Pero esto es importante de mencionar de Thomson. Propone el modelo de electrón, importantísimo, y también nos propone este modelo llamado modelo budín de pasas, ¿ok? Seguimos con el siguiente caballero, Don Rutherford. Aquí. Aquí vamos aproximadamente en la página 17 del libro, por si hay alguien que lo quiera apuntar por ahí. Don Rutherford, al igual que Thomson, hace descubrimientos importantes con respecto a la composición del átomo. ¿De qué está compuesto? Thomson nos dice, está compuesto por electrones que tienen una carga negativa. Perfecto, Rutherford se queda con esa idea, trabaja en base a esa idea y establece también que aparte de tener este electrón con carga negativa que lo está componiendo,
tiene un centro, dice. Un centro que es importante, un centro que el cual él le abordó como un núcleo, como el corazón de todo, donde se va a concentrar algo muy importante en él, pero también tiene una corteza, algo que tiene alrededor. Y en esa corteza es donde vamos a encontrar los electrones que Thomson había propuesto anteriormente. Por lo tanto, desechamos inmediatamente, una vez que Rutherford hace su investigación, el modelo Budín de pasas de Thomson. Deja de estar en vigencia ese modelo y pasamos al modelo de Rutherford, un modelo así como casi de caricatura que uno es el que más suele recordar cuando hablamos de un átomo, en donde nos dice, ¿hay algo en el medio? Perfecto, ese algo en el medio es el núcleo, el corazón de, y alrededor vamos a tener una corteza. Y voy a volver a la imagen de modelos atómicos. Estoy avanzando aquí en 1911, el señor Rutherford, ahí lo vemos. En el centro vamos a encontrar el El núcleo núcleo. y alrededor vamos a encontrar la corteza, que es ahí donde vamos a encontrar estos electrones que tenían carga de qué tipo los electrones, positiva o negativa. Negativa. Negativa, ¿cierto? Muy bien. Profe, consulta. Dígame. La corteza está compuesta de electrones, ¿verdad? Hay electrones en la corteza. Esa vendría siendo Ya. la afirmación. Hay electrones en la corteza. Esa vendría siendo la afirmación correcta. No que sean, sino que en la corteza hay electrones. Lo que pasa es que más adelante nos vamos a dar cuenta que la corteza también tiene un nombre en específico, entonces no me quiero adelantar tanto, pero para entenderlo, no es que la corteza sean electrones en sí, sino que hay electrones en la corteza. ¿Se entiende la diferencia? Ok, sí. ¿Sí? Ya, perfecto. En la corteza encontramos electrones. Y en el medio, el núcleo, por así decirlo, esta parte, el corazón de. Ok. Seguimos entonces. Disculpen, ¿se escucha bien? Sí. Es que prendieron justo una motosierra aquí al lado, entonces quería ver si no. Ustedes no escuchan, ¿cierto? No, para nada. Ya, perfecto. No es una motosierra, un generador, esta cosa es generadores. Y mete una bulla, pero. Ya, perfecto. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Pamela. Seguimos entonces. Pasamos. Ya vamos con Dalton. Esta idea de átomo y que todo está compuesto por átomo y que cada átomo tiene una masa distinta. Thomson con su modelo Budín de pasa y que también están las pasas, que las pasas vendrían siendo los electrones que tienen carga negativa. Seguimos con Rutherford, que Rutherford nos dicen, sí, es verdad, tiene electrones que son carga negativa, pero hay un núcleo, hay algo en el medio y hay una corteza y en esa corteza vamos a encontrar los electrones. Perfecto, dice Bohr. Aparece otro señor acá. Bohr en el año 1913 y dice, sí, es verdad, tenemos electrones, tenemos un núcleo, tenemos una corteza, pero fíjate que esa corteza va a tener niveles de energía, que es lo que nos propone Bohr. Y aquí lo tenemos. Propone que Bohr propone que la mayor parte de la masa, cuando yo hablo de masa, estoy hablando del peso, ¿ok? ¿Por qué hago este alcance? Porque aquí hay un concepto que todos mal utilizamos, y todos digo todos porque me incluyo, pero esto es un tema de sociedad. Nosotros solemos decirle peso a lo que nos queremos referir justamente cuando algo tiene una valoración de balanza, pero el concepto correcto es masa, ¿ok? Porque peso en el área de la ciencia significa es una fuerza, perdón, es una fuerza, por lo tanto, el concepto así como peso estaría mal empleado en la cotidianidad. Cuando uno dice, oh, peso 70 kilos, peso, oh, hoy día me pesa 2 kilos de tomate, o me voy a comprar, voy a pesar, no sé, 1 kilo de pan. Ese concepto de peso que nosotros ocupamos está mal utilizado, ¿ok? Sino que el concepto correcto ahí debería ser masa. Yo voy a amasar 1 kilo de tomates, me masa el pan, sería lo correcto, ¿ok? Aquí hago ese alcance porque puede que más adelante yo comience a hablar de masa y se me van a perder quizá. El concepto correcto para lo que nosotros entendemos como peso es masa por si acaso. Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado, el señor Bohr dice que efectivamente la masa del átomo iba a estar en el núcleo
y que efectivamente los electrones los vamos a encontrar alrededor, pero alrededor vamos a encontrar lo que había dicho anteriormente Rutherford, que había dicho la corteza. Bohr ahora la ordena y le llama orbital. O sea, vamos a encontrar orbitales alrededor del núcleo y en cada orbital, así como se representa aquí en la imagen, que la voy a agrandar un poquito para que la vean mejor, así como se representa en cada orbital, es donde van a estar perdón, ordenados o superpuestos, por así decirlo, los electrones. Y en el centro nos vamos a encontrar con, si teníamos alrededor carga negativa, en el centro vamos a encontrarnos con carga positiva. Positiva. Positiva, muy bien. Y si los electrones, lo voy a anotar en el chat, son carga negativa, en el centro me voy a encontrar con protones que son carga positiva. Ahí lo acabo de anotar en el chat, que parece que Pablo se me había adelantado. Entonces, electrones, carga negativa, que los encontramos, no están en el núcleo, nunca vamos a encontrar electrones en el núcleo, en el centro, sino que los electrones se encuentran en los orbitales, electrones en los orbitales, esto quiere decir que están girando alrededor del núcleo, y los protones se encuentran en el centro del átomo, o sea, Del núcleo. perfecto, muy bien, en el núcleo. ¿Se entendió? Dedito arriba, porque a veces yo sé que puede ser que hablo en otro idioma, pero ustedes me dicen, ¿lo vamos entendiendo, no? La idea es que lo mismo que tenemos en el libro, yo se los trato de explicar como en palabras más simples, la verdad. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Si hay alguna duda, consulta o algo, eh, no dude por favor en abrir su micrófono y me pregunta, ¿ya? La idea es justamente esa, que podamos resolver todas las dudas. Seguimos entonces. Voy a volver a poner la imagen de eh, modelos atómicos. Se me pega. Profe, Entonces, volvemos a poner aquí. Dígame. los protones entonces son cargas positivas y los electrones son cargas negativas. Muy bien. ¿Y los electrones están en el núcleo o no? No, en la órbita. En la órbita. ¿Y quiénes encontramos en el núcleo? Los protones. Los protones. Muy bien. Nos faltaba, bueno, después de Bohr y Bohr que hace este descubrimiento tan importante que nos propone y nos ordena la presencia de las cargas positivas y las cargas negativas. En el año 1932 aproximadamente, el señor Chadwick, también con una investigación, se da cuenta que si bien en el centro efectivamente nos encontrábamos con los protones, Chadwick se da cuenta que había algo más en el núcleo. Dijo, sí, es verdad, están los protones con carga positiva, están los electrones girando en los orbitales en carga negativa, pero fíjate que hay algo que acompaña el... María Isabel me había levantado la mano. Dígame, María Isabel. No sé si me había levantado la manito o al parecer se le activó la manito. Si tiene alguna duda, María Isabel, activa tu micrófono o puedes escribirla en el chat. Entonces, estaba con el señor Chadwick. Chadwick efectivamente corrobora la información de los científicos anteriores, pero se da cuenta que también había algo más que acompañaba a este protón que se encontraba en el núcleo. Algo que no tenía carga, era neutro, no había ni carga positiva ni negativa en él, pero sí había algo. Y ese algo lo llamó neutrón. Y lo llamó neutrón porque su carga es neutra. ¿Y dónde se encuentra el neutrón? El neutrón se encuentra en el núcleo, al igual que los protones. Lo estoy anotando en el chat por si acaso. Ahí está. Profe, Neutrones, profe,
Dígame. Se puede decir que el núcleo está compuesto de protones y neutrones. Excelente, muy bien, tal cual, Pablo. En esa misma conclusión es con lo que llega Chadwick y se da cuenta de que algo más había en el núcleo, y ese algo justamente él apoda como el nombre de neutrón, porque es algo que no tiene carga, o no tiene carga, o más allá de no tener carga, sino que su carga es neutra. No es carga ni positiva ni negativa, por lo tanto, él lo llama de esta manera, lo llama neutrón, y dice que se va a encontrar, al igual que los protones, en el núcleo, o por así decirlo, en el centro del átomo. Hasta aquí, dedito para arriba, ¿o no? ¿Sí? Perfecto. Ya, hartos deditos para Sí, arriba. profe, todo bien. Ya, súper. Genial. Voy a volver entonces a la presentación. Mire que hemos avanzado súper rápido debo decirles. De hecho, avanzamos 2 clases en vez de una, porque deberíamos haber avanzado una clase y avanzamos los 2 módulos hoy día mismo, o 2 clases, perdón, así que vamos súper bien. Eh, Profe, y ya, dígame. entonces el átomo está compuesto de núcleo, orbitales. El núcleo tiene protones y neutrones, y los orbitales son las que tienen electrones. Excelente, Pablo, muchísimas gracias. Acabas de hacerme el resumen de toda la clase, que era justamente Ah, lo que íbamos a hacer ahora. No, muchísimas gracias, Pablo. Con eso a mí me queda más que claro que lo entendieron súper bien, y con esta idea de, y voy a volver a la imagen de modelos atómicos, de este descubrimiento que realizan todos estos científicos, no logramos hoy día justamente hacer la idea del átomo, la composición que tiene el átomo, los elementos que componen el átomo. Justamente también entre medio se descubre, por ejemplo, que los electrones no se mantienen fijos en su orbital, sino que se mueven, pueden ir saltando, por así decirlo, de orbital en orbital, siempre acercándose o alejándose al núcleo, ahí dependiendo, y también va a depender muchísimo su carga, la cantidad de electrones y de protones que tengamos ahí. Pero en eso no nos vamos a, nos veamos en donde vamos a poder calcular, no me odien porque vamos a meter un poquito de matemática, pero vamos a poder calcular la valoración del átomo, o sea, la masa, perdón, la masa, el peso que va a tener los átomos, justamente haciendo algunos cálculos de protones, neutrones y electrones en cada uno de estos átomos. Y por eso va a ser importante que nos aprendamos los elementos, algunos elementos como por ejemplo los que yo les mencioné anteriormente. No sé, no es obligación, obviamente, porque si no me mal no recuerdo, la última vez sí les dieron la tabla periódica en la prueba, pero, pero yo sé que como por cultura general ya la gran mayoría manejaba cuál era alguno de los elementos más críticos de la tabla periódica, así que no va a haber problema con eso. Y vamos a poder calcular cuánto pesa cada uno, cuánto pesan los átomos del hidrógeno, del oxígeno, del carbono, en fin, justamente con este cálculo que vamos a realizar. Para tranquilidad de muchos de ustedes, hoy día nosotros avanzamos hasta la página, déjeme verificarlo. Si no me equivoco, perdón, hasta la página 22. Yo les voy a mostrar ahora. ¿Hay alguien que tiene el libro? Por casualidad, solo por preguntar. no, profe. ¿No? No. Ya. Entonces, No, No, oh, miren, no. yo les voy a mostrar ahora el libro, y les voy a mostrar también las actividades que vienen en el libro, y hasta dónde fue que avanzamos el día de hoy en la clase, para cuando a ustedes les llegue el libro, sepan inmediatamente hasta dónde o se pueden saltar, porque ya se lo saben, o tienen que volver a estudiar. Ya. Eh, ¿Están viendo ahí o no? ¿Se estoy compartiendo? Profe. Perfecto. Miren acá. Este es el libro que a ustedes les van a entregar. Son 7. Son los 7 distintos, los 7 de ciencias naturales. Este es el módulo 1 del que estamos trabajando hoy día. Sobre materia y universo. Ahí tenemos el índice. Acá tenemos los átomos, la importancia que tienen los átomos hoy día en la naturaleza.
Deme un segundito. Así. Em, el átomo, ¿qué es el átomo? Recuerden que ya vimos lo que era el átomo. Más o menos como para entenderlo y relacionar el átomo hoy día en lo cotidiano. Los modelos atómicos, la composición de cómo es que hoy día se llega a formular esta idea de modelo atómico y la importancia también que tiene el átomo hoy día en la actualidad. Y ahí tenemos las primeras teorías atómicas. Acá tenemos al señor Dalton y su proposición con esta teoría atómica donde toda la materia está formada por átomos, los átomos pesan distinto, cada átomo es específico para su elemento, en fin. Acá tenemos también el señor Thomson. ¿Cómo se llamaba se acuerdan cómo se llamaba este modelo atómico? Budín de pasa. El modelo budín de pasa. Qué bueno que lo reconozcan porque salió también, me acuerdo, un año en una prueba. ¿Cómo y quién? ¿Cuál era el nombre y quién era el científico que lo había propuesto? El señor Thomson es el que trabaja con este modelo budín de pasa, que fue desechado, no es un budín, no es un budín, no es un modelo actual, obviamente, pero es importante porque que si ustedes se dan cuenta es el que más alejado estaba a a todo lo que hoy día conocemos de átomos. Aquí tenemos el modelo budín de pasa, aquí está toda la historia de Thomson, los electrones, que fue algo muy importante que él propone, ¿cierto? Que eran las pasas del budín, por así decirlo, lo que tenía carga negativa. Luego teníamos al señor Rutherford, ¿cierto? El señor Rutherford que nos propone la presencia de un núcleo y de un orbital, o corteza también, que le podía haber llamado. Luego tenemos al señor Bohr. Aquí tenemos al señor Bohr, en donde propone también la presencia de protones. Y hoy día nosotros, ustedes, una vez que les lleguen sus libros, van a poder avanzar sin problema hasta la página 22. O sea, hoy día avanzamos 22 páginas de nuestro libro. 22 páginas de nuestro libro, hoy día acabamos de ver, una vez que le llegue su libro en físico, tienen una actividad que pueden realizar aquí en donde habla justamente solo de las teorías atómicas, habla de la fecha o del año que cada uno de los científicos realizó estas investigaciones, ¿ok? La idea es que ustedes completen esta línea del tiempo, por así decirlo, con los descubrimientos o el nombre del científico, el cual hace un aporte importante para la teoría atómica, y más abajito, otra actividad muy similar en donde le proponen el científico o el modelo que propone cada uno. Demócrito fue este caballero que fue antes de Cristo incluso, donde propone que algo estaba componiendo algo en la naturaleza. Pero ahí tenemos a Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr, lo que considera cada uno. Nosotros vamos completando quién, por ejemplo, ya sabemos quién distingue el electrón, quién distingue la órbita. Las órbitas cuantizadas quiere decir que las órbitas tengan una valoración, un número, por así decirlo, y quien propone esto es Bohr. Bohr en su modelo atómico propone justamente la cuantificación de las órbitas, o sea que esto que estaba alrededor, quiero volver a la imagen de Bohr, esto que estaba alrededor tenía números, cada orbital podía tener un número y en esos orbitales se posicionaban los electrones, ¿ok? Entonces, vamos a dejar de compartir. Ese es el libro para que más o menos se vayan haciendo una idea y nosotros avanzamos hasta la página 22. Voy a ponerlo ahí en el chat. Página 22, entonces, ahí está la actividad para que en algún momento los que puedan también tener el libro online lo puedan hacer. Yo tengo claro que por aquí yo puedo compartir un documento. Déjenme ver si les puedo compartir el libro por el mismo chat. Denme un segundito. Mira, ya, maravillas de la tecnología. Si no me equivoco, déjeme no cantar victoria todavía. Deme un segundito porque esta cosa creo que estaría cargando. No quiero cantar. Ya, si no me equivoco, acabo de enviarles el libro por el chat. Corrobórenme ustedes, para no cantar victoria antes. Sí, profe, aquí está. ¿Sí?
Ya, mire, qué maravilloso la tecnología. Amiga de todos. Ya, ahí está. Por si alguien lo quiere, antes de tiempo, para copuchantear ahí qué es lo que viene después, tenemos ahí el libro, entonces, todo en acceso a él de manera digitalizada. Lo acabo de compartir por el chat. ¿Cómo lo descargamos? No tengo idea. Solo sé que lo envié. Trátelo de guardar ahí de alguna otra manera porque estoy segura que a lo mejor le va a quedar guardadito, a usted le va a aparecer descargado y después se va a ir a archivo descargado. Yo creo que por ahí va a quedar, pero ahí usted va a poder tener acceso entonces al libro, que yo creo que ojalá, ojalá la próxima semana lo podamos terminar, porque así de rápido vamos a ir, porque la verdad que ustedes van súper rápido también porque tenían harto conocimiento al respecto. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, creo que no. ¿Alguna apreciación de la clase, algo que quieran comentar? No, estuvo buena la clase, me trajo ¿Se acordó varios de varias? recuerdos acá. Sí, Sí, qué bueno, que no hayan sido malos recuerdos, que oh, la vieja de ciencias que me hacía, no, por favor, no quiero que nadie le haya traído ese recuerdo. La idea es no torturar a nadie acá. Espero que nadie se vaya con alguna duda, consulta, no sé. me recordó más la clase de biología que de ciencia. ¿Le cuento un secreto? Un secreto aquí para nosotros. Mi formación es profesora de biología y ciencias naturales. Yo tengo la especialidad en biología, a lo mejor por eso. ¿Sí? Pero claramente uno al estudiar ciencia tiene que saber eh, eh, abordar las tres ciencias, pues yo soy especialista, pero especialista en el área de biología. Esta es mi especialidad, pero claramente abordamos las tres ciencias. ¿Hay alguna duda, consulta, algo que no le haya quedado claro? No, en el libro estaba, me había quedado algunas dudas de los temas de los años, porque siempre preguntan los años en las pruebas. Mire, lo que siempre, como la experiencia, por así decirlo, que no, la experiencia me dice que siempre preguntan por el modelo atómico que propone Bohr. Este modelo Budín de Pasa que no habíamos conversado, ¿Era porque, Bohr claro, o Thomson? perdón. El modelo atómico de Thomson tiene toda la razón. El modelo atómico porque su modelo es el más, por así decirlo, diferente con la propuesta que hacen los otros científicos y la formulación del átomo que viene después. Entonces, el modelo que nos propone Thomson con el modelo Mudín de Pasa es justamente el más característico, por así decirlo, y también el recordarnos el electrón, el tipo de carga que este tiene, el protón, la carga que este tiene, el neutrón y dónde se encuentra cada uno. Recordar que protón y neutrón están en el núcleo, el electrón se encuentra orbitando en los orbitales, porque esa es la palabra correcta, el electrón se encuentra orbitando alrededor del núcleo y también que el electrón, vamos a ver que como se pueden cuantificar los orbitales, o sea, se pueden contar, podemos ver cuántos orbitales están circulando alrededor del núcleo, estos también se pueden mover, los electrones se pueden acercar al núcleo o se pueden alejar del núcleo. Y como es energía, justamente eso también es un cálculo y una medición que podamos hacer. Como les había dicho, en la próxima clase en que nos veamos vamos a poder hacer la cuantificación de la masa atómica que tiene cada elemento. Vamos a trabajar ahí con algunos de los elementos que mencionamos al inicio, ¿ya? No se torturen aprendiéndose cada uno de ellos por si acaso, pero sí estoy segura que ya varios recordaban mucho, así que nos vamos a quedar. Angélica, ¿cuándo es la próxima? Uy, no sabría decirle si la próxima semana o en 2 semanas más. La verdad que lo desconozco, Angélica. Eh, pero, pero yo creo que ahí el coordinador, su coordinador, les envía antes el horario y ahí vamos a poder saber cuándo es la próxima sesión. No sabría decirte si va a ser en una semana más, la verdad. No sabría decirte. Pero igual con el libro, yo ahora les mandé el libro mientras no lo tienen físico, se los mandé online y ahí mientras online, si pueden ir avanzando y así vamos inclusive más rápido, como les digo. Hoy día avanzamos súper rápido porque avanzamos 2 clases, lo que tenía propuesto para 2 clases los avanzamos hoy día. Así que eso habla muy bien de ustedes y que recordaban algo, no era todo tan terrible.
Así que Profe, estamos súper. consulta, Di- las pruebas son al final del siglo. Al final del ciclo, como en agosto aproximadamente, si no me equivoco, eso son las pruebas. Es una pura Ya, evaluación, no hay evaluaciones de proceso, no es una evaluación intermedia, no. Es una pura evaluación final o algo por así. Hago julio, agosto, eh, la verdad que por ahí debe estar la fecha y hay un par de oportunidades para rendir esta prueba. ya, ok, vale. Pero esperemos, El 23 de mayo en la clase, profe. el 23 es la próxima. Sí, Oh, súper alejado. Ah, ya tienen el horario ustedes. sí, sí, ya nos dieron el Ah, horario. ya. Nos vemos el 23 entonces, es jueves. Ah, en 2 semanas más. Ya. Nos vemos en 2 semanas más entonces. Bueno, en 2 semanas más nos vamos a tener que recordar esto de nuevo, ¿ya? Y ahí vamos a ir avanzando quizá un poquito más rápido incluso de lo que lo hicimos hoy. ¿No hay más dudas? Consulta. No, profe, muchas gracias por todo. Ya. Espero, me dice, Débora, ¿son todos los cursos o no? Solo hay primero y segundo. Ahora primero y segundo. Y la prueba es de primero y segundo. Y al otro año tercero y cuarto. Y solo tercero, por si acaso. Si no hay más dudas y consulta, agradezco muchísimo que se hayan conectado. El día está un poco difícil, la verdad, pero nada. Ya prepárense para su próxima clase y espero que estén todos súper bien y que les haya gustado la clase y que ojalá no se vayan con ninguna duda y consulta. Como les dije, el PPT se los puedo compartir. Les dejé mi correo. Si necesitan que les comparta la clase, que es lo que yo presenté, ustedes me mandan un correo y yo no tengo ningún problema en rendirse. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Que estén súper bien. Nos Gracias, vemos el que 23. tenga buen día. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta el Gracias, 23. muchas gracias, Angélica. Hasta luego. Chaito, gracias. Chao, Buenas noches, chao. gracias. Chao. Chao, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Chao, chao.